Romanos capítulo 8, dice la palabra, a partir del versículo 10, 8 versículo 10, dice, pero si Cristo está en vosotros, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Señor, nosotros no estamos aquí haciendo una celebración ritual sin sentido. Nosotros estamos aquí viviendo, Señor, viviendo la verdad que nos declara tu palabra, de que tú resucitaste. La resurrección para nosotros no es algo momentáneo ni algo pasajero, es nuestra forma de vivir, Señor. Vivimos porque tú vives, Señor. Estamos convencidos de que tú te levantaste de la tumba. Estamos convencidos de que tú estás en la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Estamos convencidos que tú nos has dado vida en nuestro espíritu, Señor. Y por eso, Señor, estamos aquí adorándote, agradeciéndote. Y, oh Padre, en esta mañana pedimos la unción de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas para entender tu palabra, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada y haga aquello para lo cual tú lo envías. Que tu palabra, que es espíritu y es vida, Señor, imparta vida, Señor, sobre todos los que necesitamos hoy ser vivificados por tu Espíritu Santo, Señor. Trae vida donde hay muerte, trae vida donde hay sequedad. Esos huesos secos hoy reciban vida en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. En tus manos pongo mi vida, Señor. Pasa carbón encendido por mis labios, santifícalos, Señor, para que puedan ser instrumentos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hemos venido hablando todos estos días acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos estado haciendo énfasis en que debemos andar en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Amén. Hemos estado estudiando este capítulo 8 de Romanos. Hemos ido desglosando poco a poco las verdades que están allí impresas en la palabra sobre la vida en el Espíritu. Tenemos claro por la palabra de que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Diga conmigo, el Espíritu Santo mora en mí. Y aquí el apóstol Pablo, bueno, el domingo pasado hablamos bastante sobre esto, sobre lo que él declara de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero hoy quiero hacer énfasis en lo que dice la Biblia en el versículo 10 de este mismo capítulo 11 y los versículos que leí a continuación. Dice, pero si Cristo está en vosotros, si Cristo vive en nosotros, el cuerpo de verdad, en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu
mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Lo que el mundo celebra en estos días, lastimosamente, se ha convertido en una celebración ritual y no tiene, en muchos de los casos no hay la vivencia, no hay la certeza de lo que realmente sucedió en esta celebración de Semana Santa. Nosotros no estamos celebrando, mucha gente se opone a estas celebraciones porque dice que eso no coincide con la fecha. No, es que no estamos celebrando la fecha, estamos celebrando el evento de que Jesús fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Una de las cosas que yo he venido insistiendo en estos días que estamos hablando de Pentecostés y del Espíritu Santo es que nosotros tenemos que tener la seguridad de la salvación que nos ha sido dada en Cristo. Si usted no está seguro de que usted nació de nuevo, de que sus pecados fueron perdonados, de que fueron clavados en la cruz del Calvario, de que Cristo se ofreció como el Cordero de Dios para llevar nuestros pecados, y si usted, mi amado hermano, no está convencido de que la sangre de Cristo te ha hecho libre del pecado y de la muerte y que el Espíritu Santo de Dios mora en ti, entonces tú en esta mañana tienes que decir: Señor, yo quiero aceptarte como mi Señor y como mi Salvador. Porque no hay salvación fuera de Cristo. No hay manera de que usted pueda entrar en la presencia de Dios si no es a través del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, porque Él pagó la deuda que usted y yo no podíamos pagar. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y usted y yo estábamos condenados por nuestros pecados a la muerte eterna, pero Cristo, a través de su muerte en la cruz del Calvario, nos dio vida. Nos dio vida. Y eso es algo que usted y yo tenemos que tener bien claro, hermano. Es algo cual nosotros tenemos que aprender a caminar en esa victoria, a caminar en la verdad. Dice la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 1, dice la Biblia a través del apóstol Pablo, dice el versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es lo que usted y yo hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos del mundo, que nosotros íbamos a ser santos y sin mancha delante de Él. Pero eso solamente se da a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nadie puede vivir una vida espiritual en victoria a menos que el Espíritu Santo de Dios esté habitando en él. Haga así conmigo. Así es. Nadie. No, que es que yo hago penitencias, que yo hago propósito. Esto no se logra ni con penitencia ni con propósito, porque la carne es débil. Y el único que tiene poder sobre la carne es nuestro Señor Jesucristo. Porque mire lo que dice la palabra. Volvamos a Romanos capítulo 8. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cuando Jesús fue a la cruz, Él fue con tu humanidad y con mi humanidad. Y la palabra dice que Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jesús allí en el madero cargó en su cuerpo el precio de tu pecado y de mi pecado. Y por eso es a través de esa muerte expiatoria que nosotros podemos tener libertad sobre el pecado. El pueblo de Israel, Dios le dio la ley a través de Moisés. Y habían mandamientos, habían ordenanzas, habían estatutos y una serie de ceremonias que tenían que hacer para poder expiar sus pecados. Dice la Biblia en Hebreos que año tras año el sumo sacerdote tenía que llevar la sangre del cordero inmolado por el pecado de todo el pueblo. Año tras año se ofrecían los mismos sacrificios, pero estos no podían quitar el pecado. Eran como un aliciente ahí para calmar la ira de Dios por el pecado del hombre. Por eso fue necesario que viniera Jesús. Por eso fue necesario que el Hijo de Dios ocupara tu lugar y mi lugar, que se ofreciera como el Cordero de Dios. Ese Cordero que año tras año se ofrecía por los pecados de todo el pueblo, dice la palabra que se ofreció una sola vez para siempre, como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios. Y dice la Biblia que Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahora, hermano, ¿a dónde quiero que lleguemos? Quiero que lleguemos a entender por qué nosotros necesitamos andar en el Espíritu. Mire lo que dice el versículo 10. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Cristo condenó el pecado en su cuerpo. Y si Cristo está en nosotros, mi cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero vive a causa de la justicia. Ahora, ¿cuál fue esa justicia? Esa justicia es la que dice en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios se cumplió en la cruz del Calvario cuando el Hijo de Dios pagó la deuda por tu pecado y por mi pecado. Allí se cumplió la justicia de Dios y nosotros tenemos vida en el Espíritu por la justicia de Dios, porque Dios pagó la deuda que tú y yo teníamos que pagar. Esa justicia en nosotros es la que nos hace libre del pecado. Por eso no hay salvación fuera de Jesús. Por eso no hay forma de que el hombre pueda presentarse delante de Dios, aunque haga buenas obras, aunque tenga buenas intenciones, aunque sea una persona muy piadosa, si no ha pasado por el Calvario, si no ha llegado a la cruz y ha reconocido al Cordero de Dios, si no ha sido lavado por la sangre del Cordero, no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecado. La Biblia lo dice a través del apóstol Pedro, que nosotros no fuimos comprados con cosa corruptible como oro, plata, sino con la preciosa sangre de Jesús. La preciosa sangre de Jesús, esa es la que nos limpia de todo pecado. En la epístola a los Hebreos también lo declara, donde dice que era necesario que el sacerdote entrara año tras año a llevar la sangre del cordero inmolado por el pecado de todo el pueblo. Dice, pero Cristo entró una sola vez para siempre y nos ha abierto el camino nuevo a través del cual nosotros podemos llegar a la presencia del Padre por medio de la sangre de Cristo. En estos días miré una publicación que hizo alguien de una procesión en algún lugar de Colombia,
donde llevaban un Cristo crucificado, una cruz, el Cristo allí todo sangrado, lo llevaban cargado unos señores que me impresionó porque eran los mismos que con la misma vestimenta que se ponían los asesinos esos que de la Inquisición, ¿se acuerdan? Que esa gente se ponían unos capuchones negros así cuando iban a sacrificar, cuando iban a matar a los cristianos, a los brujos y a todo el que ellos se les antojaba matar. Y esa era la misma vestimenta que llevaban. Yo decía, Dios mío, ¿y esto qué es? Y bueno, yo publiqué yo muy poco comento las publicaciones que aparecen en las redes, pero yo dije, Cristo no está muerto. Cristo no está en un madero. Cristo no necesita ser cargado. Cristo vive y vive en nosotros. Amén. Y nosotros como iglesia, hermano, tenemos que tener esa verdad como nuestra bandera, porque todavía muchos en estos días piensan que Cristo está muerto y todavía muchos hasta echan la lloradita y algunos hasta se visten de luto porque ay, el pobre Señor en el madero. Cristo no está muerto. Cristo está vivo y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, por la iglesia. Él está allí cuando tú y yo en nuestra debilidad fallamos y la ira de Dios viene para caer en nosotros. Cristo dice, Padre, mira mis manos, mira mi costado, yo di mi vida por Él. Y por eso es que usted y yo, aunque muchas veces hemos caído, aunque muchas veces pecamos, la misericordia de Dios nos alcanza día tras día, porque hay uno que está a la diestra del Padre intercediendo por ti, intercediendo por mí, intercediendo por nuestras familias. Allí está el Cristo de la gloria, el que se levantó suelto los dolores de la muerte, el que venció la muerte en la cruz. Ahí está intercediendo por nosotros. Y eso debe ser motivo de regocijo. Eso nos debe ayudar a caminar en victoria, hermano. Y mire lo que dice el versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esto es poderoso, hermano. Esto es poderoso. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y dice que ese Espíritu que mora en nosotros fue el que levantó a Cristo de la cruz. Ese fue el Espíritu que levantó a Cristo de la tumba. Y si ese Espíritu muere, vive en nosotros, dice la palabra, vivificará, le dará vida, le dará vida. Tú y yo recibimos vida diariamente. Dios imparte su vida en nosotros. La vida de Cristo está en nosotros para darnos victoria sobre las debilidades de la carne. La vida de Cristo está en nosotros para darnos victoria sobre nuestras bajas emocionales. La vida de Cristo está en nosotros para levantarnos cada día, aunque sean pocas nuestras fuerzas, pero Él nos da su vida, nos vivifica con su Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Yo estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es lo que vive un hombre, una mujer de Dios que está convencido de que no vive conforme a su carne, a su debilidad, sino conforme al Espíritu Santo. Es necesario que permitamos que la vida de Jesús, es necesario que permitamos que el Espíritu Santo nos vivifique, hermanos. La Biblia dice que un día Dios le dijo al profeta Ezequiel, Ezequiel, quiero que vayas al valle de los huesos secos. Y dice que el profeta Ezequiel llegó y había un valle lleno de huesos secos. Y la Biblia resalta y dice secos en gran manera.
eran huesitos que tenían trazas de carne todavía y que estaban allí. No, estaban secos en gran manera. Y dice la Biblia que Dios le dijo al profeta: profetiza sobre esos huesos. Señor, ¿escuché bien? Profetiza sobre esos huesos. Y como el profeta no era como yo ni como usted, sino que era obediente, comenzó a profetizar. Y dice la Biblia que comenzó cada hueso a unirse con su hueso. Yo pienso que eso tuvo que ser algo impactante, impresionante. Cada hueso comenzó a buscar su hueso. Y ya quedaron los esqueletos. Y el Señor le dice: profetiza. Y comenzaron a subir músculos sobre esos huesos. Y luego comenzó a subir piel. Y quedaron el poco de cadáveres allí en el piso. Estaban muertos. Y le dice: profetiza, espíritu de los cuatro vientos, ven y sopla sobre estos huesos. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo vino y se levantó un gran ejército. Porque no importa cuán seco tú estés, mi hermano. No importa cuán derrotado te sientas. No importa cuánto el enemigo te haya convencido de que tú no puedes vivir una vida de victoria en Cristo. No importa cuánto la vida te haya arrastrado y te haya maltratado. Si Cristo entra, si el Espíritu de Cristo entra en nosotros, nos va a dar vida. Nos va a dar vida. Y no cualquier vida, vida en abundancia. Una vida con propósito, una vida con plenitud, una vida donde nosotros vamos a poder caminar confiando y creyendo en el Dios de los milagros. Vamos a poder caminar confiando y creyendo en el Dios que hace las cosas imposibles. Vamos a caminar confiando y creyendo que no depende de mí, depende de Él. Y Él es el Todopoderoso. Él es el que tiene el poder. Él es el que da vida. Yo voy a creer y voy a confiar en mi Padre, en mi Dios, en mi Salvador, en mi Redentor. Tú no has sido llamado a los pies de Cristo para ser un religioso. Tú no has sido llamado para llamarte cristiano y venir cada domingo a la iglesia a cumplir un compromiso. No, tú has sido llamado para caminar sobre este mundo con victoria, con victoria. Hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados, oiga, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios no tiene parientes. Uno tiene familia que es pariente, que es lejana, por allá. ¿Ustedes sabían que el hermano Jairo es primo mío? Jairo Paternina, ¿dónde está Jairo Paternina? Ahí está, ya está quedando sordo el viejito. Pero somos primos como en cuarta generación, ¿verdad, Jairo? Como en cuarta. Mi mamá era prima hermana de tu papá. No estamos tan lejos, pero ya Damarita y los hijos sí. Pero hemos conservado el apellido Paternina y siempre hemos tenido como esos lazos ahí de cercanía. Pero hay parientes. Yo me acuerdo cuando muere alguien en la familia, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando muere alguien en la familia es cuando uno se encuentra con esa cantidad de gente que no conoce y que entonces mi papá decía: bebé, este es tío tuyo, este es primo tuyo, este es hijo de mi tía, no sé qué. Y uno comienza a conocer gente que... Pero ¿sabes qué? En Cristo somos hermanos. Somos una familia. Y tú puedes ir a la Chingonchina, llegas a una iglesia cristiana y a lo que tú digas que tú eres cristiano, inmediatamente te miran como hermano. Porque eso es lo que hace el Señor. Él nos ha hecho familia. Y nos ha hecho familia a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Hermano, y aunque tengamos diferencias,
Y aunque peleemos y aunque nos enojemos, usted no puede negar ese hecho. Que ese que te cae mal, que ese que te molesta la vida, que ese que no te cae bien es tu hermano en Cristo. Hay hermanos que a uno les provoca cogerlos y besarlos, abrazarlos, son tan dulces. Hay otros que les provoca cogerlos por el pescuezo y darle su... Pero sigue siendo tu hermano. Amén. Ayer hablaba con mi sobrinita y estaban los niñitos, ella tiene 2 niños de 5 y creo que 7 años, y estaban con una pelotera. Y ella, ay, pero estos muchachos sí pelean. Mire, dejen de estar que se van a caer, que se van a golpear, que van a salir llorando. Y me acordé, yo le dije, ay, nena, es que siempre los hermanos pelean. Yo me acuerdo que el hermano Gillo, bueno, yo le digo Gillo, el pastor Alirio y yo formábamos unas peloteras. Nos dábamos unas puñeras. Me la daba él a mí. Me daba una puñera y yo llorando siempre. Y había una tía de nosotros, yo le he comentado a mi tía Mane, que ella fue como nuestra segunda mamá porque ella nunca se casó y siempre vivió con nosotros. Mi tía Mane un día me dice, hasta hoy te va a estar pegando el negro este a ti. Ahora verá. Y lo cogió y se lo metió entre las piernas. Él estaba más chiquito, yo le llevo a Lirio 3 años. Estaba más pequeñito, pero era teso. Y entonces me dice, ven, pégale. Esa terapia no era muy... Pégale. Y yo, no, que le pego, te pego yo a ti. Y claro, yo cuando vi que ya lo tenía ella ahí maniatado, comencé a darle su puñera también. Y ahí se equilibraron las cargas. Ahí le perdí el miedo y nos fajábamos fuerte. Peleábamos, éramos hermanos, pero nunca nos pusimos bravos. Eso peleábamos y al poquito rato, y ellos, allí, ahí, siempre. Y así debe ser, hermano. Cuando la relación de familia lleva a que usted dure 1 año, 2 años, 3 años bravo con su hermano, eso es una relación que no es sana. Porque el amor de la familia debe ser tan fuerte que aunque nos disgustemos, aunque peleemos, tiene que haber reconciliación. Porque nos amamos a pesar de las diferencias. Así debe ser, hermanos. Nosotros tenemos que trabajarle a eso tanto en nuestra familia humana, por decirlo de alguna manera, y nuestra familia espiritual. Dejar que el Espíritu Santo nos lleve, para eso nos ha sido dado el fruto, a ser reconciliadores, a ser sanadores. No permitamos que se dañe nuestra relación. No permitamos, dejemos que el amor de Dios que sobrepasa todo, ese amor que es más grande, ese amor que fue capaz de perdonar a los que lo estaban hiriendo, a los que lo estaban azotando, aquella multitud. Mire, dice que cuando Jesús vio la multitud, ¿y quiénes estaban en esa multitud? A los que Él les dio comida y les quitó el hambre. Estaban los que Él les había hecho milagros, les había sanado los hijos, les había liberado el loco. Jesús había hecho muchas cosas y mucha de esa gente a quien Él sirvió estaban allí diciendo, crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Y qué dice la Biblia? Jesús dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Que el amor de Dios sea tan grande en nuestros corazones que nos ayude a sanar, nos ayude a perdonar, nos ayude a ser reconciliadores, no incendiarios. Que cuando un hermano herido se te acerque para contarte su dolor, no cojas y le eches gasolina y le prendas un jueguito para aumentar el dolor, sino que tú puedas ser esa agua fresca, que tú puedas ser ese apoyo emocional de ese hermano y decirle, no te preocupes, esto va a pasar, vamos a orar por aquel hermano que te está haciendo daño, vamos a orar por él. Y créame, iglesia, que vamos a comenzar a ver el fruto
de esta hermandad que Cristo nos ha dado. Somos hermanos, somos hijos de Dios, tenemos un solo Padre. Un solo Padre. Hay un término que a mí no me gusta. Y que se usa mucho. Y es el término medio hermano. Cuando un hermano no es de papá y mamá, sino de papá solo o de mamá sola, entonces dicen, no, él es medio hermano mío. Eso no existe, hermano. O somos hermanos o no somos hermanos. A menos yo lo veo así. Y no me gusta, de verdad no me gusta ese término. Y a veces en la iglesia parece que tuviéramos papás diferentes o mamás diferentes. Somos medio hermanos. No, somos hermanos. Tenemos un solo Padre. Tenemos un solo Padre. Y somos hermanos. ¿Somos iguales? No. ¿Somos diferentes? Sí. Tenemos cosas, unos más intensos que otros, unos más cariñosos, unos bien, pero bien pesaditos de digerir. Todo eso existe dentro de la familia. Mi hermano Nicanor, ese es súper hermano. Ese era el que siempre estaba pendiente cuando uno se enferma. Él era el que salía. Digo era porque él no vive acá. Era el que salía a llevar y corría, ayudé, y eso era, mejor dicho, el súper hermano. Mi hermano Pablito siempre fue como serio, como él no era muy cariñoso, no de hablar. Bueno, sí habla, claro que habla, pero no era así como muy expresivo, siempre como. Por eso era que mi mamá lo consentía tanto, porque es su pobre hijito, mi papá chanto, era diferente. Ya ha ido cambiando muchísimo, gracias al Señor. Mi hermano Alirio, la bendición. Ese era pesadito. Pesadito, Alirio era pesadito. Gracias a Dios que el Señor lo agarró y ahora Dios está trabajando y está cambiando. Y yo pues ya sí, yo sí. Eso, ni qué decirlo. Pero hermanos, cada uno éramos diferentes. Mi hermano Arnaldo, bueno, ya mi hermano Arnaldo tiene varios años que partió con el Señor, pero mi hermano Arnaldo era el melancólico, ese siempre estaba llorando, siempre estaba quejándose, ay Arnaldito, ay, y entonces mi mamá, ay mi pobre hijo y eso. Pero éramos diferentes, cada uno, pero nos amábamos y nos seguimos amando. Y somos familia. Y yo sé que cada familia aquí tiene su historia también. El hecho de que seamos diferentes no quiere decir de que tenemos que dejar de amarnos. Tenemos que aprender a aceptarnos con las diferencias. Amén. Acepta con las diferencias y ora por los que no pueden orar. Nunca olvides eso. Yo esa frase la escuché alguna vez a un predicador de estos viejitos y se me quedó aquí. Tenemos que aprender a orar por los que no pueden orar. Porque muchos, su estado espiritual les impide orar. Pero usted y yo que estamos conectados con el Espíritu tenemos que orar por los que no pueden orar. Gloria al Señor. Bueno, yo traía un mensaje bien grande, pero como tuvimos el drama que no estaba dentro nos quitó siempre algo de tiempo, voy a terminar aquí porque hoy tenemos Santa Cena. Pero hermanos míos, no olvides que el Espíritu de Cristo, que resucitó a Cristo de entre los muertos, mora en nosotros, nos dará vida. Y dará vida a aquellos que están muertos. Recuerda el pasaje de Ezequiel, no se te olvide nunca eso. Yo me acuerdo que hace algunos años yo estaba muy triste por una situación con alguien, espiritualmente muy mal, y alguien me mandó esa canción
das vida a lo que estaba muerto. Es una canción bien bonita. Y yo lloraba y lloraba y lloraba, escuchaba esa canción y lloraba y lloraba y lloraba, y yo decía, Señor, esa es la verdad y esa tiene que ser mi verdad. Tú das vida a lo que está muerto, no importa los huesos que Dios le dijo a Ezequiel que les profetizara, dice la palabra, que estaban secos en gran manera. No hay nada imposible para Dios. Ponte de pie, iglesia. No hay nada imposible para Dios.